los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1 tenemos la imagen y la voz de uno de los principales testigos contra el senador Uribe y su abogado Diego Cadena. También tenemos la declaración de la hermana del testigo, quien con sabiduría popular dijo que es raro que el abogado le pague a uno y no uno al abogado. Corte Constitucional reacciona mediante comunicado al informe sobre acoso sexual en ese tribunal. Lideresa se queja de prácticas discriminatorias no en una, sino en todas las cortes. Hablamos también con la empleada doméstica de la Casa Presidencial Lato Grande, quien fue despedida de su puesto y echada de la Hacienda en plena pandemia. 17 directivos del sector salud serán investigados por la Procuraduría por la demora en la entrega de resultados COVID. En plena pandemia les llega aumento salarial a los congresistas. Privilegio. En Top Secret, la dama desnuda de Zoom. Y en los deportes, Germán Naranjo. Mónica Egan Bernal ocupó el puesto 12 en la segunda etapa de la Ruta de Occitania y está ahora 12 a 16 segundos del líder Brian Coccar. Y atención porque Cristian Zapata llegó a 400 partidos en el fútbol europeo y lo festejó con la victoria de su equipo 3-0 sobre el Verona, que significó la continuidad en primera división para el Génova. No sabía que usted era el jefe de comunicaciones de los bandidos. Y aquí está. Esta es la imagen del día. La rueda de prensa que el comandante de la policía de Cúcuta, el coronel José Luis Palomino, en su ataque al principal denunciante de las bandas criminales que se ha multiplicado en esa ciudad durante la pandemia. Luego de que el investigador de derechos humanos Wilfredo Cañizares denunciara que una banda amenazaba con asesinar a los venezolanos en la ciudad, fue atacado por el jefe de la policía. Human Rights Watch y otras ONG internacionales presentaron su protesta a la policía colombiana, que por cierto no es la primera vez que recibe una queja contra su comandante en esa ciudad. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Naranjo. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Carlos Enrique Vélez es un ex paramilitar que purga larga condena. Este declaró en el proceso que se le adelanta al abogado Diego Cadena que él le pagó para cambiar su testimonio a favor del expresidente Álvaro Uribe. Juan Fernando Barona. Mónica, la grabación que obtuvo Noticias 1 hace parte de las pruebas que tienen las autoridades para acusar a quien fuera el apoderado del senador Uribe de soborno a testigos y fraude procesal. El 18 de noviembre de 2019, investigadores del CTI de la Fiscalía recibieron una declaración juramentada del exparamilitar preso Carlos Enrique Vélez, a quien le constaría la presunta manipulación de testimonios a favor del expresidente Uribe en diligencias que habría hecho su entonces abogado Diego Cadena, hoy procesado penalmente por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. En la diligencia, Vélez relató cómo se conoció con Cadena. Él vino, se presentó, dijo que él era el abogado del presidente Álvaro Uribe. Sí, señor, dígame. Entonces me dice, no, que para que les colaborara en las cuestiones de lo que le están haciendo al doctor Uribe, eso de manipulación y todo eso. Según el exparamilitar Vélez, el enlace entre él y Cadena fue su anterior apoderado Samuel Arturo Sánchez, quien a su vez fue acusado de tergiversar verdades procesales. Vélez aseguró que Cadena le ofreció dinero para que beneficiara a Uribe. Por medio de Samuel, que era el abogado en ese entonces del frente de nosotros, él hablaba mucho con Mario Uribe. Entonces ahí es donde él viene y me ofrece una plata. Durante la declaración, Vélez aseguró en varias ocasiones que no conoció ni conoce aún al senador Iván Cepeda. Yo con Iván Cepeda yo nunca he hablado, ni he tenido una entrevista con ellos. Que prácticamente lo que ellos buscaron fue desacreditar más que todo era a Iván Cepeda. A pesar de que en las audiencias Cadena dijo que escribió una carta a nombre de Carlos Enrique Vélez porque, según él, el exparamilitar no sabía leer y escribía muy lento, durante la declaración se ve a Vélez con una grafía ágil. Es que la carta la escribió fue Diego, yo la firmé y le coloqué Vélez. Ellos me daban esos pagos. Vélez, en su testimonio grabado con audio y video para las autoridades, les aseguró a los agentes del CTI que Cadena y su compañero de bufete, Juan José Salazar, lo obligaron a escribir otras 2 cartas para incriminar a Cepeda. Yo hice 2 cartas con puño y letra mío, sí, pero manipuladas por ellos. ¿Qué era lo que tenía yo que escribir?
¿Sí me entiende? Y yo la escribí. De acuerdo con Vélez, el arreglo económico con él se hizo por 200 millones de pesos, de los cuales se alcanzaron a entregar más de 40 millones en varios giros que recibieron sus familiares y que él tiene anotados en su cuaderno personal. Incluso Cadena le habría dado regalos que supuestamente le habría enviado el expresidente Uribe. Me regalaron a un reloj que supuestamente me lo había mandado el doctor Álvaro Uribe. Eso fue lo que me dijo Diego. Esta declaración y todas las demás pruebas fueron presentadas por Vélez a la Fiscalía. Esta semana en la audiencia de imputación de cargos en contra del abogado Diego Cadena y Salazar, el fiscal las exhibió ante el juez. También tenemos la declaración de la hermana y madre sustituta del paramilitar Vélez. ¿Qué dijo ella? Víctor Ballestas. Mónica, con una sabiduría popular inobjetable entre todo lo que relató, dijo que a ella sí le pareció raro que el abogado le pagara a su hermano y no su hermano al abogado. Los testimonios de 3 familiares del condenado exparamilitar Carlos Enrique Vélez también son piezas clave en la investigación que adelanta la Fiscalía en contra del abogado Diego Cadena y su suplente Juan José Salazar. ¿Le corresponde a usted, doctor Cadena? El testimonio de María Elena Vélez, hermana mayor y madre de crianza del ex paramilitar, fue testigo de excepción de lo que sucedió, porque según ella recibió varias sumas de dinero de Cadena y su socio Salazar. Empezó Juan José, que vea que ahí le mandan 2 millones, 1.500.000, otra vez otro millón, 1.500.000, va a reclamar, entonces yo venía a reclamar. Cuenta la testigo que, aunque no estudió y no conoce de temas judiciales, lo que estaba ocurriendo le pareció extraño y se lo comentó a su hermano. Yo veo esto tan bueno no dan tanto. ¿Cómo así que el abogado le va a pagar a usted en vez de usted pagarle al abogado? Yo me meto en uso de casos cerrados y yo veo muchas cosas que como hay personas que sobornan a otras para que digan mentiras. Aseguró que nunca solicitó a los abogados ningún tipo de ayuda o viáticos, mucho menos para un supuesto familiar enfermo que aseguraron los imputados. Yo no tengo nietos chiquitos ni enfermos ni nietos, ya están muy grandes. Ese mismo día la Fiscalía recibió el testimonio de José Fernando Campo Vélez, sobrino del ex paramilitar, quien aseguró que en 2 oportunidades recibió pagos en efectivo a los que llamó detalles en 2 lugares públicos. ¿Usted recuerda el nombre de la persona o sabe qué persona le hizo entrega de ese dinero? Juan José. Juan José. Sí, él se identificó como Juan José. Sí, señor, las 2 veces. Señaló los sitios en donde, según él, ocurrieron las entregas. Una vez fue en el Parque de Bolívar y después en la entrada hacia el penal. El mismo señor iba a ir a visitar a mi tío. Ahí me pasó 16. El testimonio más reciente del pasado miércoles 22 de julio es el de Ricardo Diosa Londoño, primo de Vélez, grabado vía WhatsApp porque vive en el exterior. Le prometen la entrega de 200 millones de pesos porque estaban representando en ese momento al señor Álvaro Uribe Vélez. La entrega de los dineros quedaron en diferentes formas, por consignación, en efectivo. Dice que visitó en varias oportunidades una de las oficinas del abogado Cadena en Cali para recibir parte del soborno. A mí me dieron en efectivo un dinero, un valor de 10 millones de pesos me dieron a mí. Pero en sí nunca llegaron a la cantidad que eran los 200 millones de pesos que habían prometido a mi primo, para que hiciera cargo de todos esos falsos positivos que le estaban pidiendo que echara encima a él. Agregó que otro de sus primos, Carlos Fernando, hijo mayor de Carlos Enrique Vélez, fue amenazado recientemente debido a lo que se ha conocido del caso. Le dijeron que por favor le dijera al papá que no siguiera hablando más del señor Álvaro o de los abogados que iba a sufrir las consecuencias. Mañana lunes se reanudará la audiencia a las 9 de la mañana para escuchar la defensa técnica de los imputados a cargo de los abogados Iván Cancino, apoderado de Cadena, y a Andrés Felipe Caballero, representante de Salazar. El informe de la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, que revela acoso sexual y laboral en la Corte Constitucional, causó impacto en los círculos judiciales del país. Eduardo López
López Júquer. Mónica, el presidente de la Corte, Alberto Rojas Ríos, señaló que no hay denuncias con nombre propio, mientras que organizaciones de mujeres pidieron que las demás cortes investiguen acosos en sus despachos. Como una práctica grave que al parecer se ha extendido a toda la rama judicial, organizaciones defensoras de la equidad de género calificaron el acoso sexual denunciado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID en la Corte Constitucional. Las revelaciones son graves, pues muestran que hay un problema de desigualdad estructural de género al interior de la Corte, que se manifiesta de la forma más grave en el acoso sexual, pero no la única. El presidente de la Corte, Alberto Rojas Ríos, asegura que la investigación de USAID fue desarrollada a solicitud de la propia Corte y que en este no hay denuncias con nombre propio. Que señalan la eventual ocurrencia de hechos de acoso laboral y sexual, pero sin indicar con precisión las circunstancias ni las personas vinculadas a ellos. La organización internacional Women Link destaca que la Corte haya hecho público el informe, pero dice que no hay mecanismos útiles para las víctimas. Es positivo que se haya publicado el informe en su página web y que se haya comprometido públicamente a investigar y cambiar, pero lo debe hacer pronto. El mecanismo que existe en este momento en la Corte para denunciar no le está sirviendo a las víctimas. La Corte Constitucional señaló que su compromiso es esclarecer cada uno de los datos del informe Las capas del techo de cristal, equidad de género en la Corte Constitucional. La Corte aclara que a la fecha no ha recibido ninguna queja, ninguna denuncia ante las instancias dispuestas por la corporación que nos permita establecer los hechos de acoso laboral y sexual supuestamente verificables. Las organizaciones promotoras de la equidad de género esperan que las demás cortes también investiguen el acoso laboral y sexual, así como la discriminación de género que se registra en sus despachos. Como muchas haciendas de la Sabana de Bogotá, la presidencial de Atogrande tenía como residentes a una empleada de servicios generales y a un administrador. Pero a estos les llegó de presidencia una resolución de destitución y un camión para sacarlos con todas sus pertenencias. Dayana Cruz. Mónica, ellos nunca tuvieron ningún llamado de atención ni recuerdan ningún reclamo del presidente, su familia o sus invitados. Y como desconocen los motivos de su insubsistencia, interpusieron una tutela para que la presidencia explique por qué los dejó sin techo ni empleo en plena pandemia. Desde hace 5 años, los esposos María Natalia Vaquero y Omar Villarraga trabajaban y vivían en la hacienda Atogrande de la Presidencia de la República, en compañía de su hija María José de 6 años. Natalia tenía funciones relacionadas con actividades domésticas y Omar era el administrador. Mi esposo es el administrador de ahí, él se encargaba de que todo estuviera en orden, independientemente de que viniera la familia, de que hubieran eventos o que no hubieran eventos, siempre trabajábamos a conciencia. Durante estos 5 años, cuenta Natalia, que nunca les hicieron un llamado de atención por el desempeño de sus labores. Sin embargo, el pasado 24 de julio recibieron un correo electrónico con 2 resoluciones firmadas por Diego Mulano, director del Departamento Administrativo de Presidencia, que les notificaban el fin de sus contratos sin mencionar la causa. El 24 de julio a las 5:36 de la tarde nos llega un correo a nuestro correo institucional donde nos notifican a mi esposo y a mí que quedamos insubsistentes en el cargo a partir del 26 de julio, sin ninguna justificación. A pesar de reconocer que ambos eran funcionarios públicos de la presidencia y que sus cargos son de libre nombramiento y remoción, les dieron 5 días para desocupar la hacienda. Esto es una noticia un poquito más dura aún porque pues no tenemos a dónde ir. Afortunadamente tenemos el apoyo de la familia de mi esposo, la familia mía, y pues estamos durmiendo en este momento en la casa de mi mamá en una habitación. La pareja salió de la hacienda una vez realizaron el acta de entrega de sus cargos a sus jefes inmediatos, quienes dijeron no conocer la razón del despido. Ante la incertidumbre, Natalia y Omar el pasado 30 de julio interpusieron una acción de tutela. Esta tutela la impone mi esposo, Omar Villarraga, donde básicamente estamos peleando es porque nos digan por qué realmente, cuál es el motivo por el cual nos están sacando. A la pareja, que se quedó sin trabajo y sin vivienda en plena pandemia, lo que más le preocupa es el estado de salud de su hija, quien tiene una discapacidad física y mental. Ella necesita mucha atención, pero pues también nos preocupa en este momento que se quede sin salud, sobre todo porque ella tiene sus terapias, ella le cubren los medicamentos, la EPS. Por eso piden a la presidencia solidaridad y apoyo ante esta situación que se vieron obligados a enfrentar. Por favor, nos reintegren nuestro cargo, o por lo menos que
haga valer su puesto como presidente y haga un buen llamado de atención a estas personas que nos sacan de una manera como, yo creo que ni un desplazado, lo sacan así. Hasta el momento, el gobierno nacional no se ha pronunciado al respecto. El general que denunció en redes sociales la corrupción del ejército y luego la persecución de la que fue objeto por hacerlo, le entregó a la Justicia Especial de Paz su testimonio sobre las órdenes del general Mario Montoya para ejecutar falsos positivos. Carlos Cárdenas. Mónica, aunque el testimonio del coronel en sus detalles es aún reservado, se sabe que narró una conversación con el entonces comandante del ejército en que él le informaba sobre capturas y su comandante le pedía no entregar capturados, sino muertos. El 18 de febrero de este año, el coronel Álvaro Amortegui, quien era en ese momento oficial activo del ejército y quien estaba destacado en el Comando Conjunto número 2 con sede en Cali, publicó este video para formular sus primeras denuncias contra la institución militar. Se revise cómo se está empleando la inteligencia al interior de la fuerza, teniendo en cuenta que esta se viene utilizando de forma inadecuada por algunos señores generales. Después de esta grabación, el oficial, según su propia denuncia, comenzó a ser perseguido por hombres de contrainteligencia. Y como vivía con su familia en una de las casas fiscales destinadas al uso de los uniformados del ejército, repentinamente le exigieron desocuparla. Entonces solicitó auxilio públicamente. Terminen contra mí todo acto de intimidación. El coronel fue retirado y semanas después solicitó su ingreso a la JEP, anunciando que entregaría su versión sobre las verdades que conoció durante la guerra. La Justicia Especial de Paz sopesó su caso y no solo lo admitió, sino que lo recibió en calidad de testigo. La primera audiencia se realizó hace 2 días de manera reservada. Sin embargo, en sus videos anteriores avanzó algunos apartes de sus declaraciones, especialmente sobre las órdenes impartidas por el general Mario Montoya en la 4ª Brigada de Medellín, lugar en donde el testigo estuvo con él. En Medellín, si yo a ustedes, cuando me dieron la orden de matarlos, los hubiera matado, no tendría estos problemas hoy en día y por el contrario, tendría otra medalla de orden público. Me hubiera ido al Sinaí como me prometió mi general Montoya. Ahora teme aún más por su vida y la de los suyos. Estoy prácticamente escondido, como les decía, con mi familia porque temo por mi vida. La Comisión Colombiana de Juristas lo está representando jurídicamente y por eso uno de sus abogados lo acompañó a la audiencia del viernes pasado ante la JEP. Después de haber realizado unas capturas, el general Mario Montoya lo llama a él y le solicita que sean presentados como bajas en combate, a lo cual pues él se niega. Dice: a mí no me sirven capturas, y al que no le sirva saque cuerpos del anfiteatro de Medellín y preséntelos como resultados. Deteniente, me negué a participar en la política de falsos positivos. El teniente coronel Álvaro Amortegui Gallego, quien había recibido medallas al valor de orden público y otras por sobresalir en el desarrollo de sus tareas, está bajo protección de organizaciones internacionales de derechos humanos. El coronel Palomino de la policía de Cúcuta, famoso por sus salidas en falso, llamó vocero de los terroristas al defensor de derechos humanos que ha denunciado la proliferación de bandas en la ciudad durante el tiempo de su gestión. Patricia Uribe. Mónica, la preocupación en derechos humanos es alta porque Wilfredo Cañizares se ha destacado por su investigación en las bandas criminales de la ciudad. Pero ahora el jefe de la policía dice que es el vocero de esos grupos y no pueden confiar en que él tenga algún papel en su protección. Cuando a mí me llega este panfleto, yo devuelvo esta frase: no sabía que usted era el jefe de comunicaciones de los bandidos. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, José Luis Palomino, atacó personalmente al dirigente de la Organización de Derechos Humanos, Wilfredo Cañizares, que ha denunciado en los últimos meses la creciente actividad de las bandas criminales en la ciudad, al asociarlo a él públicamente con estas. El coronel de la Policía de Cúcuta, de la Policía Metropolitana de Cúcuta, José Luis Palomino, ha dicho esta mañana, me ha señalado de manera perversa y malintencionada de ser el vocero de los bandidos. El coronel Palomino citó a una rueda de prensa para hablar de lo conseguido en una operación, pero en ella denunció como vocero de estas al defensor de derechos humanos, que ha denunciado sus actividades y la ineficiencia de la policía frente a estas. Porque si empezamos a convertirlos en virales, lo que estamos haciendo es la apología al delito.
Los invito, si ya la policía tiene conocimiento de este documento, puede ser apócrifo. En su estilo particular, Palomino pretendía censurar los comentarios del director de Progresar sobre un panfleto en el que otra agrupación paramilitar que apareció en Cúcuta durante la gestión de Palomino, en la que se les da un ultimátum de 48 horas a los venezolanos para que abandonen la ciudad. Es un hecho supremamente grave, sobre todo viniendo de quien viene. Él es un coronel de la policía, miembro de la fuerza pública. Señalarme a mí de ser vocero de los bandidos, en el contexto en que está la ciudad con una violencia desbordada, es exponerme y ponerme en la picota pública en donde puede ocurrir cualquier cosa. Cañizares sostiene que Cúcuta está viviendo una violencia sin precedentes. De masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, sicariato, alianza de bandas criminales y grupos paramilitares no tiene antecedentes. El coronel José Luis Palomino es el mismo que fue denunciado hace 2 meses por acoso laboral, tortura psicológica y espionaje a sus subalternos, tal como lo reveló Noticias 1. En Unión Sucre, hace 64 días se esperan los resultados de las muestras de COVID-19 que fueron tomadas, y en todo el país 70.522 personas han esperado sus resultados más de 14 días, que es lo que el virus tarda en desarrollar la infección. Juliana Ramírez. Mónica, las organizaciones de pacientes creen que las EPS están demostrando que no pudieron prestar ese servicio y a sus afiliados y la Procuraduría está investigando a 17 funcionarios de EPS y de Servicio de Salud Pública. Aunque el superintendente de salud Fabio Aristizábal afirmó esta semana que existe un retraso de 30.470 muestras de coronavirus en el país, un informe de la Procuraduría en el marco de un proceso disciplinario da cuenta que realmente el número es el doble, pues a la fecha se reportan 70.522 muestras pendientes de resultado. Con 64 y 53 días de retraso, Unión Sucre y la Tola Nariño son los territorios con más demoras. Eso es dramático porque eso indica las dificultades para el manejo de la pandemia y un poco la falta de control de los territorios de la expansión de la pandemia. Aunque Antioquia reportó hoy 2.279 contagios, según el Ministerio Público, este es el departamento con más pruebas represadas, pues a la fecha hay 21.130 pendientes. Lo mismo sucede con Córdoba, que reportó 612 casos positivos hoy, pero en la fila tiene 9.472 pruebas por entregar. En Bogotá se reportó 4.497 casos hoy, pero según la Procuraduría hay 15.921 muestras pendientes. Por estas demoras, la Procuraduría inició un proceso disciplinario contra 17 representantes legales de EPS y funcionarios de direcciones departamentales, municipales y distritales. La pandemia ha mostrado la incapacidad de las EPS para prestar servicios oportunos de salud a sus afiliados. La demora en la toma de pruebas para COVID-19 y la entrega de resultados es solo una muestra de ello. Ahora bien, otro punto que preocupa son las pruebas mal hechas, mal marcadas o mal embaladas, cuyo resultado nunca llegará. Según el Instituto Nacional de Salud, de 1.647.395 pruebas, 0,2% no fueron procesadas por incumplimiento de protocolos. A principios de abril, y cuando aún no estaban habilitados los laboratorios en los municipios, Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, lanzó una alerta con las pruebas que estaban enviando desde el Valle del Cauca, asegurando que mandaban frascos sin el triple empaque, sin cajas y mal marcados. Incluso a falta de empaques, la Secretaría de Salud del departamento reconoció que se enviaban muestras adentro de frascos de gaseosas. El barrio 20 de Julio, que en Bogotá es tradicional por sus romerías y la celebración de las ceremonias del Divino Niño, acaba de salir de su cuarentena escalonada y sus tradicionales ventas ambulantes tienen una nueva normalidad. Camilo Galán. Mónica regresó hasta el fotógrafo con las llamas para la foto de los niños, pero ahora cada vendedor define un espacio con distanciamiento que le salve la vida a él y a sus cada vez más escasos clientes. La localidad de San Cristóbal, ubicada en el suroriente de Bogotá, es una de las 8 localidades que ya cumplieron los 14 días de cuarentena estricta decretados por el distrito para reducir la circulación de personas. Noticias 1 fue hoy al barrio 20 de Julio, uno de los más populares y comerciales de la ciudad, y este era el panorama.
Si bien esta zona de la ciudad es reconocida por la gran afluencia de personas que los fines de semana llegan a la plaza de mercado a realizar compras o a la iglesia del Divino Niño a pedir milagros, ahora en pandemia el panorama era similar. Que nosotros tenemos que poner de nuestra parte si queremos salir adelante, cuidarnos. Como ve su merced, acá estamos bien organizaditos. Por su parte, los vendedores ambulantes del sector también volvieron a la calle. Pues para nosotros todos es un aliciente porque dependemos de nosotros, no dependemos de ningún tipo de ayuda que eventualmente si llega, bienvenida, pero si nosotros estamos trabajando, nos solventamos. Ver a vender es una felicidad porque es que de esto vivimos. Y entonces si nos estamos en la casa, no vamos a recibir dinero todos los días. Aunque esta vez de forma ordenada, fueron trasladados de la carrera sexta y respetando el distanciamiento, fueron ubicados en otros puntos del sector para evitar aglomeraciones. Hemos demarcado unas zonas de manera temporal para que de esta manera ellos sepan cómo ordenar el espacio. Aseguran haber cumplido con todas las peticiones que les han hecho para reducir el contagio, aunque a ellos no les hayan cumplido muchas promesas. Estoy esperando el bono, eso sí, no me ha llegado ni el primer bono ni ayuda de nadie. Esta es la segunda cuarentena que pasamos encerrada en la casa. Y confían en que todos los sacrificios que han hecho sirvan de algo, pues no soportarían una cuarentena o aislamiento obligatorio más, aunque si hay que hacerlo, acatarían la orden. No estamos dispuestos, será que después de que el gobierno dé una orden hay que cumplirla. Pues toca unos aguantarse porque ¿qué más se puede hacer? Las cifras que registró hoy Bogotá nuevamente superaron los 4.000 casos como al principio de esta semana, mientras las muertes se mantienen similares a las de los últimos 3 días. Hoy la capital sumó a su lista de fallecidos 82 nuevas víctimas. Aunque el presidente sostiene que Colombia podría ser un lugar de experimento de las vacunas, la epidemióloga y asesora del gobierno local y nacional considera que no es claro que participar en el experimento nos garantice la vacuna. En su programa habitual, el presidente Iván Duque anunció ayer que Colombia podría ser uno de los países de América Latina en donde se experimente una vacuna contra el coronavirus y que podría ser una de las primeras naciones en recibirlas en caso de que se desarrolle con éxito. Colombia puede ser un lugar de experimentación frente a eventuales vacunas. Segundo, que Colombia pueda estar en una lista de adquirentes rápidos en caso de eventuales vacunas. Aunque el presidente no aclaró si hay una condición de las farmacéuticas para entregar rápidamente una eventual vacuna al país a cambio de que se experimente con colombianos, para expertos, en caso de que sea cierto, no sería ético. Ya no es porque tenga plata el país, sino porque pone personas en una investigación. Este trueque no lo hemos visto antes, no lo conocemos y creo que es claro que los criterios para una distribución basada en salud pública no tendría que considerar este elemento. La farmacoepidemióloga y directora del Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Precios de la Universidad Nacional, Claudia Vaca, mostró su preocupación por la poca claridad que Colombia y en general los países de América Latina están negociando con las farmacéuticas por la adquisición de una eventual vacuna. Lo que preocupa por lo menos a quienes trabajamos en estos temas de incidencia y de control a las políticas públicas es que esto se haga a puerta cerrada y sin claridad sobre las condiciones en las cuales Colombia está negociando. Además, Vaca manifestó que las condiciones de entrega y de precio deberían ser públicas para tener claridad de cuánto le costará al país la compra de la vacuna. No vaya a ser que nos pase que comprometemos una parte importante del presupuesto nacional de recursos públicos sin tener claridad del momento en el cual se van a entregar, pero todavía más grave, sin tener claridad de si la vacuna realmente sirve o no. Hasta el momento, el gobierno no ha informado con qué países y farmacéuticas está negociando una eventual vacuna. Sin embargo, por las declaraciones que ha dado el ministro de Salud, el país estaría dialogando de manera bilateral con Pfizer, que actualmente su desarrollo está en fase 3 y podría tener la lista para final de año, pero por las primeras negociaciones que la empresa ha hecho con Estados Unidos, el tratamiento costaría $39, por lo que para que Colombia pueda vacunar a 4,8 millones de personas, que serían los primordiales, tendría que desembolsar alrededor de 689.000 millones de pesos, 2 veces más que el presupuesto actual de inmunización. Ya regresamos con la eficacia de la estrategia contra la violencia machista en los comercios de Bogotá. Este es Noticias 1, la red independiente.
Los sistemas de pensión comparados, lo que indican los indicadores. El portal económico Visual Capitalist analizó los sistemas pensionales de 49 países y les dio una calificación de 0 a 10. De primero quedó Holanda con 8.1, Francia sacó 6.02, Arabia se rajó con 5.7, Italia con 5.2 y Colombia también con 5.8. Esto indica que la mayoría en el mundo va a llegar a la pensión por ley de arrastre. Esto es lo que indican los indicadores. Hasta ayer el salario de los congresistas era de 32.7 millones de pesos, pero esta quincena recibirán lo correspondiente al nuevo de 34.4 millones. Aún así, hay congresistas que dicen que viven alcanzados y que si les quitan lo que no se están gastando en la casa, sufrirán. Yo vivo de mi salario, yo no tengo más negocios ni más ingresos y me ha tocado apretarme incluso en los gastos que tenía. Así respondió el senador Santiago Valencia del Centro Democrático a la propuesta de su colega Gustavo Bolívar de eliminar el rubro de gastos de representación que mensualmente reciben los congresistas como remuneración por venir a sesionar a la capital del país. Porque no hay reuniones presenciales sino virtuales, pues lo más lógico es que devolvamos esos 14 millones de pesos o no los cobremos. La idea, además de rechazada, fue atacada desde el partido de gobierno. Yo creo que la propuesta del senador Bolívar es populista y le habla a la galería. De acuerdo con Pagaduría, la asignación mensual de un congresista es de 32.741.755 pesos, al sumar los 7.916.660 del sueldo básico, 14.074.068 pesos de gastos de representación y 10.751.000 pesos de prima especial de servicios, con descuentos de 3.570.238 pesos por aportes a la seguridad social, 6 millones de retención en la fuente y 6 millones del impuesto solidario por la pandemia. Y las sesiones no se van a realizar de manera presencial, yo creo que sí se deben retirar, por lo menos de manera temporal. Tiene toda la lógica, pero lo aconsejable es que regulemos de una vez por todas el tema de salarios de los congresistas. Mientras algunos congresistas plantean la reducción salarial, en el despacho del presidente Duque reposa el decreto que autorizaría el incremento de la asignación mensual de 5.2%, es decir, 1.702.571 pesos, con lo que pasarían de 32.741.000 pesos a devengar mensualmente 34.444.000 pesos. Una mujer que huyó de la agresividad y el delito sexual por el que no denunció al papá de su hija fue nuevamente agredida en la pandemia, pero en esta ocasión ella acudió al programa de apoyo a las víctimas de la violencia machista en Bogotá. Noticias 1. Contra el maltrato. Hace 6 años, Yuri se trasladó a Bogotá. Venía de Natagaima, Tolima, de donde salió huyendo después de soportar 12 años de ataques de su excompañero sentimental y padre de 3 de sus 4 hijos. Mucho me pegaba porque pues mis embarazos siempre fueron de alto riesgo y yo casi no podía ir a la finca con él, me quedaban de mis papás, entonces cuando yo iba a la finca con él, allá se desquitaba. Yuri admite que guardó silencio por miedo. Cuando tenía 7 meses de embarazo, que me agarró a pata y me dio por todos los lados, casi me hace abortar. En ese entonces dependía económicamente de su pareja, quien, según relata, la obligaba a permanecer junto a él bajo amenazas. Él siempre me amenazaba, que si yo decía algo, que le hacía algo a mis papás, a mis hermanos, porque él es una persona muy agresiva. Hasta cuando el agresor incurrió en un acto que ya no le afectaba personalmente a ella, sino a alguien a quien ella tenía que proteger por encima de su vida. Cuando mi niña mayor creció, que ya era una señorita adolescente, el señor se propasó con ella tocándole las partes íntimas. Yuri se llenó de valor, preparó su viaje y se trasladó a la capital con sus niños. Ha sobrevivido con ventas informales. Sin embargo, el agresor excompañero apareció un día y quiso reanudar sus abusos. Quería tener relaciones sexuales conmigo y yo le dije que no, que yo no quería porque no éramos nada.
y él me cogió y abusó de mí. Entonces la víctima decidió dar un paso más, entabló denuncia ante las autoridades y está recibiendo apoyo de 2 psicólogas y una abogada de la Secretaría de la Mujer de la capital. Sisma Mujer tiene registro de que entre el 25 de marzo y el 9 de julio de 2020, meses de cuarentena obligatoria, las llamadas a la línea de emergencia 155 aumentaron en un 148%, comparadas con las del 2019 en el mismo periodo. El 75% se hacen para denunciar violencia intrafamiliar. El aislamiento social obligatorio le ha impuesto a unas mujeres unas cargas excesivas de permanecer con los agresores en unos hogares altamente patriarcales y machistas, relegándolas a un silencio, un encierro y a un clima de impunidad, alejándolas de sus redes de apoyo que les permitan identificar y denunciar las violencias. Según la abogada, cada 13 minutos una mujer es violentada por su pareja en Bogotá. Para el regreso a las aulas, si es que se puede, la tecnología provee sistemas que alertan sobre el aforo de los espacios del campus, sistemas de alerta de ocupación y sistemas de alerta para reportar a quienes tengan síntomas. Después de más de 3 meses de adaptación obligatoria a la enseñanza virtual y de cierre de las aulas físicas y de los campus universitarios, los centros de educación superior se preparan para el retorno a clases presenciales. Según el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, a partir de mañana, lunes 3 de agosto, cerca de 270 universidades ubicadas en todo el territorio nacional estarían preparadas para abrir sus puertas de manera gradual. Paradójicamente, la tecnología con sus recursos y eficiencia en línea será una herramienta indispensable para mantener los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social obligatorios, con el fin de evitar la propagación del virus o el aumento en la velocidad del contagio. Las plataformas dedicadas a análisis y recolección de datos ofrecen estas posibilidades. Por medio del escaneo de códigos QR, un estudiante llega, registra cada espacio el cual está entrando por medio de su celular, escaneando un código QR, y todo esto se lleva a una gran plataforma de procesamiento de datos que permite hacer análisis en tiempo real de aforos, de niveles de exposición a riesgos, de indicadores de riesgos desde el punto de vista epidemiológico. La comunidad universitaria también podrá reportar su estado de salud, informar en vivo una situación de emergencia para activar una respuesta ágil y efectiva, entregar sus opiniones sobre los protocolos de bioseguridad implementados por la institución, entre otros. Un sistema en el cual el estudiante pueda notificar en tiempo real que siente algún tipo de malestar y que necesita ser atendido, y pueda la institución reaccionar de forma inmediata. El Ministerio de Educación envió unas directivas con protocolos indispensables para permitir el ingreso a las instalaciones físicas. El Ministerio de Educación Nacional ha expedido la directiva ministerial número 13, sobre la cual genera 7 puntos sobre los cuales debe trabajar cualquier tipo de institución educativa. El código QR será una nueva cédula de identidad personal que cuidará al portador y también a su comunidad. Para poder hacer compras en la pandemia hay que tener el número de cédula correcto y plata el mismo día, lo cual no siempre ocurre. Impar lleva la peor parte porque esta semana, por ejemplo, hubo 2 números impares seguidos. El pico y cédula es una medida que se ha instaurado en las principales ciudades del país para intentar controlar el flujo de personas y las aglomeraciones en puntos de abastecimiento de productos y servicios. Me ha parecido muy bien. No me ha afectado para nada. Y aunque la mayoría de gente es consciente y se ha podido adaptar para cumplir con la medida, a muchos los ha afectado, especialmente a adultos mayores y a las personas que viven solas. Afecta bastante porque como somos los 2 solos tenemos que venir a hacer el mercado, entonces a él le toca quedarse afuera. Lo que le digo, los pagos a veces se me retrasan. Es que no puedo comprar el día que yo quiero comprar las cosas, que las necesito, o sea, porque ese día no tengo el dinero o porque no tengo tiempo. Incluso el pico y cédula se cruza con los horarios laborales. Cuando el día me coincide de descanso, no me coincide con la cédula. Entonces, pues es un poco complejo porque a veces tengo que hacer mercado. Víctor Montiel, quien dirige un hogar geriátrico, también se le ha dificultado abastecerse, especialmente cuando 2 números impares, como 31 y 1, van seguidos. Ayer vine, no pude. Antier vine y no pude. Me afecta porque vengo por los alimentos y no puedo. Ya para empezar por ahí. Y son adultos mayores, son más de, son 20 pacientes. La actriz principal de El secreto de sus ojos y ganadora con ese papel del premio Oscar será la presidenta del jurado de Smart Films, que este año incluye una categoría especial para personas con exigencias físicas especiales. Smart Films, el festival de cine hecho con celulares que promueve la creación audiovisual a través de dispositivos móviles y cuya realización es anual, abrió la convocatoria para el 2020. Entre las categorías que ya son tradicionales para concursar están cortometraje de 7 minutos, cortometraje de 5 minutos y el denominado Film Minuto.
Este año también se encuentra la categoría Smart TIC incluyente, dirigida a la población con algún tipo de discapacidad, y Crónicas, en que se premiarán historias de la cultura ciudadana. Cualquier persona que tenga cualquier tipo de discapacidad puede contar su historia con un tema maravilloso, y es de qué está hecho tu corazón. Eso lo pueden resolver y son cortos máximo de 5 minutos. Y tenemos otra categoría que es una categoría que se llama Crónicas Smart Films, que es la categoría de Transmilenio, una categoría donde queremos hablar de la mujer, el tiempo y el espacio. El festival además anunció la lista de los jurados que escogerán las mejores historias hechas en este formato novedoso, entre quienes estarán varios personajes del mundo del cine y la televisión. Vanessa Ragone, ganadora del Oscar con la película El secreto de sus ojos, Argentina, que va a ser jurado de la categoría profesional. Smart Films tiene abierta su convocatoria hasta el 31 de agosto. El 70% del valor de la calificación en la votación de los ganadores estará en cabeza del jurado, el 20% en la marca patrocinadora y el 10% en el público. Ejecutivos en calzoncillos y acompañantes en ropa interior ya son las imágenes de la pandemia, porque a veces olvidan que la plataforma Zoom tiene una cámara no oculta. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Autonomía curricular y el área socioemocional. Los chascos, vergüenzas y sorpresas que han traído las videollamadas son pan de cada día. La falta de costumbre ha hecho que quienes antes de la pandemia solo eran oídos, olviden ahora que también son vistos cada vez que participan en telereunión. Y aunque pase una y otra vez, la gente no parece tomar conciencia de que su casa ya no es privada, sino una ventana abierta a todo el mundo. What's up? Tony, I can see you. We can all see you. Y claro, en Colombia también sucede. Esta semana, el diario La República hizo un foro sobre las altas cifras de desempleo que ha traído la pandemia. Participaron varios ejecutivos del sector, entre ellos Miguel Pérez, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Temporales ACOSET. Cuando él intervenía, muy serio y muy majo, algo inesperado ocurrió. Menor demanda de trabajo debido principalmente al aumento de los costos de producción, dadas las circunstancias que estamos viviendo, pues se elevan de una manera importante, y también los de contratación de mano de obra, porque los costos también. Una señora semidesnuda, al parecer recién salida de la ducha, pasó desapercibidamente de un lado a otro. Ella se dio cuenta de que el ojo indiscreto de la tecnología la estaba mirando cuando regresaba hacia la puerta por donde salió. Implementar, y lo mismo la disminución. Y entonces cometió un error infantil. Ante el cambio más profundo que hayamos experimentado, y lo estamos... Y vuelve y se esconde. Enfrentando de una manera muy rápida y muy dinámica. El doctor Pérez nunca se enteró de la película de suspenso que se rodó, literalmente hablando, a sus espaldas. Pero veíamos noticieros, cuando podíamos teníamos noticieros. La revista Semana publicó en su más reciente edición una entrevista con la nueva vicepresidenta del Senado, la exguerrillera Sandra Ramírez, cuya elección a esa dignidad fue muy criticada por los grupos uribistas opuestos al acuerdo de paz al que ella se acogió. Su presencia en el Congreso es además simbólica, porque fue la compañera de Manuel Marulanda Vélez durante 24 años. Era un hombre muy disciplinado. Como ella había relatado que Marulanda murió en sus brazos, le preguntaron al respecto. ¿Cómo fue la muerte de tiro fijo? Sandra respondió. Él estaba enfermo y creíamos que era una gastritis, pero resultó que era el corazón y le dio un infarto. Estábamos comenzando a ver el noticiero, Noticias 1, y de pronto dijo, vieja, estoy muy mareado, y ahí mismo se desplomó. Para ver televisión pues nos teníamos dificultades porque
En la selva es muy difícil por el ramaje, por el follaje de los árboles. Marulanda murió el 26 de marzo de 2008, hace 12 años. Esa fecha cayó un día miércoles y Noticias 1 se emite, como se sabe, los fines de semana. La senadora Ramírez, sin embargo, explicó que cuando no podían ver en directo los programas, les enviaban grabaciones. Al atardecer de esa fecha, ella se adelantó a Marulanda para alistar sillas y prender el televisor. Bueno, ¿qué se hizo ese miércoles 26 de marzo? Nos había llegado esa tarde el casete con el pregrabado. Era un hombre muy disciplinado para las noticias. Pero cuando Marulanda llegó, se sintió mal y fue cuando sufrió el infarto fatal. No alcanzamos a ver noticiero, no alcanzamos a ver titulares. Aunque Sandra Ramírez no se acuerde, el fin de semana anterior los titulares más importantes del mundo se referían al ataque que había recibido el campamento de Raúl Reyes, segundo en Marulanda en la frontera con Ecuador, a su muerte durante ese ataque y al lío diplomático con el país vecino por la incursión militar colombiana. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, le dijo a María Isabel Rueda de la revista Semana que Tiro Fijo, el número 1 de las FARC, murió el pasado mes de marzo. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret. Nos vemos en las redes sociales y el próximo viernes festivo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo Une, HBTV, M-Cali, ETV y a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.